Yo, al igual que ustedes, cuando me topé por primera vez con la palabra ecologenia y con el libro, de primer momento uno llega a pensar que pertenece al partido político de ecologistas, pero nada que ver. Simplemente la palabra ecologenia es un concepto determinado que el autor decidió darle a un conjunto de conocimientos jurídicos, políticos, filosóficos y económicos para precisamente salir de la Matrix. Sin duda alguna, ustedes, al igual que yo, estamos en contra de la Matrix, sabemos que existe y tratamos de buscar un camino idóneo, práctico, realista, para echar abajo la Matrix, porque con la implementación del nuevo orden mundial, pues nuestros días están contados, esa es la realidad y todos lo sabemos. No voy a entrar en detalles porque yo creo que ya todos lo sabemos. Pero ¿por qué ecologenia, desde mi muy particular punto de vista, sí constituye una solución real, a diferencia de la OPPT y otras posturas que, a mi parecer, pues no tienen pues un sustento realista? Porque en el sistema ecologénico nos estamos organizando por colonia, por municipio, por estado y a nivel nacional para conformar un sistema de asambleas. Y en cada una de estas asambleas se van nombrando nuestros propios dirigentes de entre nosotros mismos. De esta manera, cortamos de tajo con la idea de los partidos políticos, las campañas electorales o la mercadotecnia que se utiliza en la actualidad, donde nos crean figuras de papel que realmente no son, personas honestas. Ahí está el ejemplo de Donald Trump, que le construyeron toda una imagen para hacerlo candidato de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, aquí en el sistema asambleario, por ejemplo, yo voy aquí a mi colonia, entre nosotros mismos designamos al presidente, al secretario, al tesorero, porque nos conocemos, porque discutimos, porque nos echamos en cara nuestros propios defectos. Y a través de un voto directo, cantado, es como vamos nombrando a nuestros líderes. Y estos líderes nos representan en el siguiente nivel asambleario y de entre ellos mismos repiten el mismo ejercicio y nombran a los propios líderes hasta que llegamos a la presidencia de la República. Y que quede perfectamente claro, esto nada más es una idea muy básica del sistema ecologénico. Aquí no nos estamos excluyendo del sistema jurídico, sino que a través de un auténtico sistema democrático, es como la voluntad popular por mayoría está designando a los nuevos gobernantes y va a existir una nueva constitución que le da vida a un nuevo país, o sea, seguiremos siendo México, pero bajo los estándares del sistema ecologénico. Pero porque la mayoría de las personas que tienen conciencia de esta naturaleza se han manifestado a través del sistema asambleario. No estamos creando ninguna ficción, estamos partiendo de los datos de la realidad para darnos a nosotros mismos un nuevo Estado de Derecho, donde no haya partidos políticos, donde no haya estas triquiñuelas que todos conocemos. No me voy a meter a muchos detalles del sistema ecologénico porque implicaría todo un programa, pero si se fijan, sí estamos partiendo de unas bases distintas. Ok, sí, es lo que estoy leyendo aquí respecto a la ecologenia. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar en la página, repito, ecologenia.org, viene aquí el modelo de gobierno. Esto del tema asambleario, ¿cómo podríamos, maestro, ir creando una conciencia para crear un nuevo estilo de gobierno basado en esto de ecologenia? ¿Cómo pudiéramos hacer estas asambleas? Digo, un resumen ahí que pudiera usted darnos, perdón, al respecto para empezar a hablar de esto, ¿no? Y bueno, poder a lo mejor crear un contrapeso contra el nuevo orden mundial. Excelente pregunta. ¿Cómo llevarlo a la práctica en el aquí y el ahora? Me voy a dirigir principalmente a estas comunidades autosustentables que se están formando. Necesariamente tienen que reunirse en asamblea, ya sea virtual o de preferencia en forma física. ¿Dónde? En la casa de cualquier compañero. Se preparan su café, se llevan sus galletas, hablan entre ustedes, se presentan, dicen qué cualidades tienen, si son arquitectos, si son abogados, si son economistas, si son albañiles, si son amas de casa, no importa. Aquí lo fundamental es conocerse y ver qué habilidades tiene cada uno de los compañeros, hacer sus juntas de trabajo y entre todos juntos discutir las mejores propuestas para las comunidades autosustentables. Por ejemplo, yo solamente voy a dar unos ejemplos muy básicos. ¿Dónde vamos a comprar el terreno? ¿De cuántos metros cuadrados? ¿Con qué presupuesto? ¿Ante quién se va a escriturar el terreno? ¿Vamos a constituir un acta
o una asociación civil ante notario público, ¿quién va a ser nuestro representante? ¿Quién va a ser nuestro tesorero? ¿Nuestro secretario? Pues yo propongo a fulano de tal. ¿Pero por qué? Propongo a sutano. Entonces, aquí mismo, en este intercambio, en esta discusión, en este jala y el estira, se van demostrando realmente quiénes son los líderes. Y a través, fíjense bien, a través del voto de la mayoría, es como se le está delegando el liderazgo a una persona determinada, que obviamente va a llevar la política general de hacia dónde van estas comunidades autosustentables. Debe de haber necesariamente un líder, un representante, porque esa es la voz cantante, por ejemplo, como yo en Abogados por la Verdad. Imagínense que un día nos invita el gobierno de México o la Secretaría de Salud u otro organismo como la Comusap, como la CONUVIVE, de carácter internacional. Queremos hablar con Abogados por la Verdad, ¿no? Pues debe de haber un representante, ¿verdad? No todos vamos a hablar al mismo tiempo. Y este representante, pues, obviamente, tiene la facultad delegada por mayoría de votos de todos. Hay que aclarar que el hecho de que exista un presidente o un representante, si bien es cierto que es el máximo líder, no es la máxima autoridad. La máxima autoridad es la asamblea. Entonces, si el líder es corrupto, inepto o incompetente, en todo momento la asamblea le puede cortar la cabeza por ineficiente, o por corrupto, o por la razón que sea, y nombra de entre la misma asamblea a un nuevo representante. Pero eso sí, una vez que se nombre, esta autoridad se le está delegando, si ustedes observan, y es una verdadera democracia. Ahora, en la medida en que las comunidades autosustentables ponen en práctica el sistema ecologénico, y esto solamente es una parte del sistema asambleario, porque ya en otra ocasión hablaremos de las horas trabajadas, de una banca central, del reparto de la tierra, de la diferencia entre ciudadanos y civiles y otros conceptos más que engloban el sistema ecologénico, porque sí quiero ser muy claro, sistema asambleario no es sinónimo de sistema ecologénico. El sistema asambleario es solamente una parte fundamental del sistema ecologénico. Bueno, en la medida en que las personas se autoinstruyen de lo que consiste el sistema ecologénico y lo practican en las asambleas de las comunidades autosustentables, o en los grupos de WhatsApp o de Telegram, o en los grupos, por ejemplo, de Unidos por la Verdad Cancún, Unidos por la Verdad Jalisco, etcétera, etcétera, y van acostumbrándose a este sistema asambleario. Eventualmente, al paso del tiempo, los partidos políticos van a dejar de funcionar, porque todos en el sistema ecologénico vamos a acudir a las urnas a anular nuestros votos. Y en la medida en que vamos anulándolos, le vamos quitando legitimidad a este sistema podrido. Porque si el 51% de los votos son nulos, le quita absolutamente cualquier autoridad ético-moral a cualquier gobernante. Y si por el contrario estamos trabajando en el sistema ecologénico y nombrando a nuestros líderes a través de asambleas, obviamente con nuestra constitución ecologénica la estamos aprobando por mayoría de votos. Y va a llegar el momento de donde se haga una proclamación, así como pasó históricamente hablando, cuando nos independizamos de España. Simplemente se crea un Congreso Constituyente, se emite una constitución que nos declaró, por ejemplo, en aquel tiempo, como un país independiente de España, se firma esa constitución, porque obviamente hay una asamblea, se nombran autoridades y se tiene que defender el Estado mexicano. Entonces, de esta misma forma, tendrá que llegar el momento en que tendremos que defender el sistema ecologénico, por las buenas o por las malas. ¿Esto se está basando también en las leyes naturales, la ecologenia, o en qué está basado, en qué filosofía o en qué tipo de derecho? Esa es una pregunta. Y la otra es si ya se está implementando en alguna otra parte del mundo y cómo les está yendo. En México ya tenemos una Asamblea Nacional que se va integrando cada vez más con personas de diversas partes de la República Mexicana. Lo que se conoce como el alto mando del primer batallón en México por la libertad mundial es al mismo tiempo la Asamblea Nacional Ecologénica en México. En España, el maestro Gabriel Silva, que es el autor de esta postura, también ya tiene la Asamblea Nacional Española, conocida como ASANE. Y en Ecuador tenemos comunicación muy directa con el coronel Tamayo, que es presidente de la CONUVIVE, quien también ya está en pláticas muy serias con nosotros para ser el representante de la Asamblea Nacional en el Ecuador de tipo ecologénica. Y también en el Perú y en Argentina ya hay movimientos de tipo ecologenista que están poco a poco integrando estas asambleas nacionales. En teoría, el sistema ecologénico surge de abajo hacia arriba, pero debido a las circunstancias actuales por las que estamos pasando, de la dictadura covidiana, la instauración gradual del nuevo orden mundial, pues ha sido al revés. Está creciendo de arriba hacia abajo. Entonces ya tenemos la Asamblea Nacional, donde se están integrando poco a poco estos representantes de diversas partes de los estados de la República y de los municipios y de diversos grupos a la Asamblea Nacional. Entonces sí estamos avanzando, sí estamos dando a conocer esta nueva filosofía y sí
y estamos ya en proyecto con la nueva Constitución Ecologénica para México. Ahora, la filosofía que sustenta el sistema ecologénico no es otra que el justnaturalismo, o el derecho natural, que el pueblo en todo momento tiene el privilegio de darse a sí mismo un régimen de gobierno. O sea, el mismo pueblo puede darse una nueva constitución, un nuevo gobierno, unas nuevas instituciones jurídico-políticas, si así lo desea. Eso es un derecho natural propio de cada pueblo. ¿Sí me explico? Entonces, sí quiero hacer aquí una pequeña aclaración de que ninguna constitución del mundo ha surgido en plena paz. Los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, la independencia de México, la independencia de cada uno de los países de Latinoamérica, obviamente ha costado mucho, pero es lo que nos da libertad entre la transición de un viejo sistema caduco a un nuevo sistema de gobierno. Entonces, en ecologenia, básicamente, la filosofía, repito, que lo sustenta es el justnaturalismo, el derecho que tiene todo pueblo a darse una nueva forma de gobierno que así le convenga. Yo la verdad, pues soy nuevo en esto de ecologenia, lo voy a estudiar más a fondo y yo creo que es la oportunidad también para los que están aquí en el auditorio, pues que también se metan, se echen un clavado, ustedes decidan, ¿no? En dado caso si les interesa o no, pero yo creo que sí tenemos, ahorita la humanidad debe de estar, ya es más, ya nos tardamos, o sea, debemos de estar ya organizados para el siguiente ataque o podría decirse amenaza, ¿no? De estas personas que nos quieren como sea someter, debemos de estar ya preparados y bueno, al parecer Ecologenia pinta para un buen esquema de organización y pues sí, en efecto, en toda la transición siempre hay un conflicto. Que se haga pacíficamente o no, pues también puede ser que dependa de nosotros, pero pues tenemos que ver la manera de cómo contrarrestar al nuevo orden mundial y obviamente pues el enemigo pues es muy poderoso, pero no es invencible. Les voy a poner dos ejemplos, querido público. Uno es con la Guerra de las Malvinas, que son las islas que están allá al sur de Argentina, de cómo las relaciones de poder al final de cuentas es lo que también importa. Y precisamente hablamos del tema de la soberanía. Argentina decía, estas islas son mías, por diversos aspectos históricos, documentos que tenemos y además porque están justo enfrente de Argentina, ¿no? Aquí al sur. El Reino Unido, o bueno, específicamente Inglaterra decía, no, son mías. Entonces, en esta discusión de son tuyas o son mías, ¿qué fue lo que pasó? Entraron en guerra y a través de las armas, Inglaterra le dijo a Argentina, ya ves cómo son mías, o sea, te dije que eran mías, o sea, a través de la guerra. Ese es un ejemplo. En la historia de México, en la guerra de 1800, si no me equivoco, era 40 y tantos, cuando perdimos la mitad del territorio nacional, recordaremos que Texas, pues era de México, y los norteamericanos nos pidieron permiso para poblar esta parte. A tal punto lo poblaron que ya superaban en población a los mexicanos naturales de ahí. ¿Y qué pasó después? Se declararon independientes. México obviamente le declaró la guerra a Texas porque dijo, bueno, espérate, o sea, Texas me pertenece, o sea, Texas no puede ser un estado independiente porque es nuestro. Nosotros les dimos permiso de vivir ahí y ahora nos están traicionando independizándose de México. ¿Y qué hizo Texas? Al declararse independiente, solicitó anexarse a los Estados Unidos de Norteamérica. Aceptaron el estado de Texas como parte de la Unión Americana. Y como México obviamente los atacó, ellos dijeron, un ataque a un estado federal de la Unión Americana es un ataque a los demás estados. Nos declararon la guerra, perdimos, y nos quitaron más de la mitad del territorio nacional. ¿A qué vienen estos dos ejemplos? Que eventualmente, si seguimos siendo ingenuos, si seguimos pensando que con besos y con abrazos y con la quinta dimensión de carácter espiritual que ya está aquí, ya derrotamos al nuevo orden mundial, es una postura completamente ingenua. Sin duda alguna, cuando el sistema ecologénico esté avanzando, agarre fuerza, se hayan establecido las asambleas, se hayan nombrado los líderes, se haya promulgado una nueva constitución, y he aquí lo que vuelvo a repetir por enésima vez. He aquí donde los mismos soldados, los generales, los coroneles, los mayores, los capitanes, etcétera, etcétera, tienen que tener también conciencia ecologénica. Les pido a las Fuerzas Armadas de México, Ejército, Fuerza Aérea y Marina Nacional, que se instruyan en el sistema ecologénico, que dejen de ser ignorantes, dejen de ser fieles servidores a un sistema podrido. Ustedes forman parte del pueblo de México y se deben al pueblo. Entonces, si el pueblo de México, a través de las asambleas, está manifestando su derecho humano a darse una nueva constitución, y esta constitución es sancionada, es decir, es aprobada por la mayoría de la población de México, digo la mayoría porque en ningún país del mundo se aprueba por el 100%, obviamente va a haber detractores, siempre va a haber detractores, pero si esta constitución ecologénica es aprobada por la mayoría de las asambleas, ustedes como jefes de las Fuerzas Armadas le tienen que dar juramento
a este nuevo documento que nos abre una nueva etapa en la vida política de la nación mexicana. De esta manera, hermanos soldados, ya vamos a evitarnos un derramamiento de sangre, porque ustedes están de nuestro lado y estamos reconociendo a los nuevos líderes que no son marionetas del nuevo orden mundial. Y si los mafiosos del mundo intentan contratar mercenarios o tratan de comprar la voluntad de algún general estúpido del ejército, y digo estúpido porque al final de cuentas sería un traidor a la patria porque está vendiendo su voluntad a unos cuantos billetes y quiere seguir sosteniendo un sistema corrupto con partidos políticos, pues inevitablemente vamos a entrar en una guerra interna. Pero si la justicia y la libertad que está de nuestro lado y sobre todo la verdad, porque es lo que estamos sosteniendo, junto con las Fuerzas Armadas que van a ser leales al pueblo de México, es como le vamos a dar vida a una nueva nación en contra del nuevo orden mundial. Y he ahí, a través de este nuevo surgimiento de un nuevo Estado, donde se va a manifestar el concepto de soberanía, donde nosotros mismos tenemos que demostrarle al mundo entero y a nosotros mismos que somos un país soberano, donde dentro y fuera de México nos estamos dando a respetar por las buenas o por las malas. He ahí el concepto de soberanía. Y cierro con dos frases. Una, ¿quieren paz? Prepárense para la guerra. Fíjense bien, analicen esa frase. ¿Quieren paz? Prepárense para la guerra. Y punto número 2. Cada nación tiene el gobierno que se merece. No se quejen, ni en México ni en el mundo, si llega el nuevo orden mundial y nos aplasta como hormigas. Si no hicimos nada, es porque cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Germán.